Hola, no soy Rubén Bustamante. Rubén Bustamante esta semana recibió una de las mejores noticias que puede cualquier ser humano recibir. Fue papá el pasado día de lunes, vino Ulises al mundo y me pidió que por favor me hiciera cargo de esta emisión de Quórum. Acepté gustoso porque justamente lo que tiene que hacer Rubén en estos primeros días es tratar de dormir primero y después de disfrutar de su hijo. Hoy tenemos un programa donde va a estar atravesado por los conflictos. A ver, mañana cuando usted tome alguno de los medios de comunicación nacionales, algunos de los diarios de circulación nacional, se va a sorprender con una noticia que tal vez en su barrio no lo vea, que descendió el desempleo, bajó al 8,7%. Interanualmente, el mismo periodo del año pasado, marcaba el 9,3%. 8,7% marcó el INDEC a través de la encuesta permanente de hogares. Pero esto significa unos 57.000 personas que han sido empleados. Pero ojo con esta estadística, porque en realidad lo que no le van a contar va a ser que esta misma estadística, este mismo censo que se hicieron en los hogares, detectó que hay al menos 20.000 personas que desisten de buscar empleo porque no consiguen por ningún lado, se cansaron de dar vueltas. Y en este contexto nos vamos a encontrar, por ejemplo, hoy en un Moreno totalmente convulsionado en materia económica financiera, con los trabajadores municipales de paro, de movilización, frente al Palacio Municipal reclamando el pago total de haberes. Se depositaron 7.500 pesos y creo que en las próximas horas se estarían depositando 7.500 pesos más si es que el compromiso no se ha modificado en las últimas horas. También atravesado por un conflicto donde hubo un conato de pugilismo en la Dirección de Tránsito Municipal con una supuesta agresión por parte de un funcionario hacia una trabajadora y la lógica reacción de los compañeros de trabajo. Digo, también en un contexto donde si se resuelve este mes el pago de haberes, el mes que viene no se sabe qué va a pasar, porque el conflicto sigue, el problema estructural financiero que tiene el municipio de Moreno va a persistir, más allá de la solución que se encuentre en estos días, si es que el gobierno nacional y provincial atienden al llamado de emergencia por parte del gobierno de Walter Festa. También vamos a estar hablando de la cuestión educativa. A ver, con dos condimentos. Por un lado, vamos a estar hablando de la adhesión al boleto estudiantil gratuito terciario, algo que había quedado olvidado en la normativa que había sido impulsada por el gobierno de María Eugenia Vidal y que llevó al Consejo Deliberante a insistir con esta norma y con estudiantes movilizados en la calle. Digo, estudiantes que hacen valer sus derechos, como el Instituto Ricardo Rojas, como el Instituto Riglos. Hoy vamos a estar con el presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Rojas y también con el concejal Walter Correa, que es responsable de la Comisión de Tránsito y Transporte del Consejo Deliberante. Vamos a estar hablando de estos temas. Digo, y aparte, escuelas que han tenido, y bueno, vamos a hablar de ese tema también con el representante del Instituto Rojas, escuelas que siguen teniendo graves problemas edilicios. Digo, un atolladero en la provincia de Buenos Aires, también económico, un déficit que ronda los 10.000 millones de dólares anuales y que ahora que se había impulsado, o se trataba de impulsar una actualización del Fondo de Recuperación Histórica del Conurbano Bonaerense, aquel que gestionó Eduardo Duhalde ante el entonces presidente Carlos Saúl Menem para hacerse cargo de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, quedó congelado en 650 millones de pesos, que hoy es una gotita en un mar de problemas que tiene la provincia de Buenos Aires. Los gobernadores, gran parte de los gobernadores de la República Argentina decidieron unirse para que el gobierno nacional no actualice este fondo. Y esto va a repercutir que hacia finales de este año va a tener problemas también graves financieros la provincia de Buenos Aires. Las cosas caen como ficha de dominó y empiezan a repercutir en algo que es más que sensible, que es el mercado interno. El trabajador no cobra, no tiene dinero para gastar en el almacenero tiene que bajar la cortina y esto genera más desempleo. Vamos a estar hablando de estos temas a lo largo de este programa y también vamos a hablar de cuestiones políticas. ¿Qué pasa con el progresismo? Para eso vino con nosotros Ricardo Vago, el progresismo y el socialismo, en esta coyuntura donde la Argentina y la gran mayoría de los países latinoamericanos, inclusive el gobierno yanqui, se muestran
bipartidistas. Digo, acá se están armando dos espacios importantes, por un lado Unidad Ciudadana y por el otro lado Cambiemos, y el progresismo, ¿dónde se ubica en este contexto? Bueno, es un programa que vamos a tener, que va a ser seguramente con mucho debate, mucha discusión, y que esperemos estar a la altura de Rubén Bustamante y de toda su formación periodística ideológica. Vamos con la presentación, arrancamos con Ricardo Vago. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovecha hoy mismo esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Bueno, como habíamos anunciado, nuestro primer invitado para esta noche es el ex diputado provincial Ricardo Vago. En realidad, diputado provincial mandato cumplido, así es como se dice. No, ex diputado. Bueno, Ricardo, la invitación a esta edición de Quórum tiene que ver con, bueno, no participan de las elecciones generales del próximo 22 de octubre. Digo, ¿qué va a pasar con el socialismo? ¿Qué va a pasar con una pata importante del progresismo argentino? Bueno, a ver, nosotros intentamos armar un frente más amplio con la participación de Pino Solanas y con el socialismo auténtico y otras fuerzas políticas, y no se pudo lograr, y fuimos con Víctor de Genaro, con el Frente Popular, la gente de Unidad Popular, la Frente de la Corriente Clasista y Combativa y el Partido Socialista. Bueno, no llegamos, pero pudimos manifestar nuestras ideas. Nosotros no vemos que los caminos mayoritarios son conducentes. La función del que estudia, de que ha tenido experiencia política, es tratar de ser auténtico con su pensamiento. Nosotros vemos un gobierno de Macri que favorece la concentración económica, extrae recursos a los sectores populares, es vivo en muchos temas y soluciona temas con un criterio de eficiencia clientelar, y se endeuda enormemente. No estamos a favor del crecimiento de los intereses financieros, que tenemos más de 3 veces las reservas indisponibles, de libre disponibilidad del Banco Central, girando a 30 días con LEVAC. Si esto se evalúa, es una situación de gran debilidad. Y no estamos de acuerdo que el progresismo esté expresado en la candidatura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que, tuviendo muchísimas oportunidades de romper y atacar definitivamente la pobreza en la Argentina, no lo ha sabido lograr. Y después, aquellos que vieron vivieron el proceso de generación, dar capacidad de consumo no es solucionar los problemas del conurbano. Y en el Uruguay, hace 10 años había un 40% de pobres y hoy hay un 8%. La Argentina lamentablemente tiene más de prácticamente el 30% de su población en situación de pobreza. Seguimos creyendo que la igualdad, la democracia, la transparencia en la gestión de gobierno son los ejes que deben de primar. Y bueno, hubo un momento que la sociedad creyó en Menem y fue votado masivamente. Nosotros en esa época también sacamos el 2% con el Partido Socialista, y también sacó el 2% Baldini. Y la sociedad creyó en Menem. Y después, bueno, hoy la sociedad cree, y un poco lo usa, mucha gente usa el voto a Macri para impedir una posibilidad de reingreso de Cristina.
Nosotros frente a esos dos grandes ejes de convocatoria lo que planteamos es la vigencia de valores, la construcción de un frente amplio modelo uruguayo como camino de construcción política. Y no nos asusta que en determinado momento no nos voten. Lo que nos asustaría si cambiásemos nuestras ideas porque no nos votan y pasaríamos a decir lo que la gente vota. Ricardo, este frente a la uruguaya que usted menciona, digo, ¿con qué perspectiva? Digo, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina, a un poco más de un mes. Digo, en esta coyuntura, ¿qué es lo que van a hacer específicamente? No. Porque, digamos, la construcción va hacia adelante. Nosotros damos libertad de pensamiento, la libertad de voto. No, el voto es de la gente, no es de los partidos. Y en ese aspecto creemos que hay un ciclo político. Hubo un ciclo político en los 90, hubo otro ciclo político en el 2001 que se inician, y bueno, estamos en un ciclo político que probablemente termine en el año 23. En el 23 va a haber una postura progresista compitiendo por el poder con la generación de nuevos dirigentes con los mismos valores, porque son los valores de la justicia y la libertad en la democracia, son valores permanentes. Ricardo me dijo que la pobreza en Uruguay bajó del 40 al 8%. ¿Qué receta utilizaron? Mira, primero es un gobierno plural de centro-izquierda. Es un gobierno que obligó a renunciar al vicepresidente por usar una tarjeta corporativa de ANCAP y gastar $4.000 en cosas que no le correspondía gastar. Con ese ejemplo, yo te digo que es un pueblo que trata de con seriedad el manejo de los fondos públicos. No es así en la Argentina. Pero no es así y todos sabemos que no es así. Y no voy a tomar un ejemplo no del gobierno anterior. Menem fue el más votado en el año 2003. Sí. Y todos sabían del episodio de la voladura de Río Tercero, la venta de armas a Ecuador en contra de Perú, que fue el único país que dio aviones y hasta pilotos para ayudar a la Argentina en la guerra con Malvinas. Y fue el más votado. Lo que pasa que el pueblo vota según circunstancias y según muchas veces ligada por afectividades o situaciones económicas. Ahora, un país que pluralmente va resolviendo los temas y discutiéndolos en democracia, se da el lujo de sacar al vicepresidente y sacar al vicepresidente por haber, para acá sería una pelotudez, que por $4.000 cargue un presidente. Pero lo que pasa es que hay que ser honesto en la función pública con los pocos pesos, porque después cuando llega la opción de los grandes números, el que utilizó la trampa con los pocos pesos cuando llega a los grandes números también usa los grandes números. Y nosotros acá tenemos un soterramiento que se está haciendo por 600, 700 millones de dólares de más. Estamos con varios procesados, con el grupo Macri que quiso hacer una negociación con el Correo totalmente tramposa. Y estoy hablando de los procesos de este gobierno. Ahora, entonces, hay no solamente los valores tienen que estar expresados por hombres. Nosotros tuvimos una gran pérdida con un error político, que lo digo desde nuestro partido, pero Margarita Stolbizer para nosotros se equivocó. Y tuvimos otra enorme pérdida con la enfermedad de Hermes Wiener. La enfermedad de Hermes Wiener lo obligó a él a retirar su candidatura a presidente. Enfermedad que lo limitaba física y intelectualmente. Y le impidió a un hombre que fue en el año 2011 ser el segundo candidato más votado con cerca del 20% de los votos. Entonces son ciclos, hay que seguir creyendo y nosotros seguimos creyendo. Ricardo, brevemente, porque no me contestaste la pregunta. ¿Cómo bajó Uruguay del 40% de la pobreza al 8%? ¿Qué aplicó? ¿Un modelo industrialista para el país? Aplicó la
digamos, la planificación estratégica. Vos vas al Uruguay y paso a paso van resolviendo el plano. Un plan y van resolviendo. Hay acuerdos, se sientan, se escuchan, tratan de resolver, no hay corrupción. Cuando hay corrupción la golpean y la matan, o tratan de matarla, como en este caso hay un ejemplo concreto. Y después hay mucho más respeto. Hoy acá se miente descaradamente para aumentar la grieta. La grieta, ambos quieren mantener la grieta, de los dos mayoritarios. ¿Por qué? Porque se retroalimentan con la grieta. La verdad está lejos de las grietas. La verdad está diciendo, si yo saco más plata, poniendo la plata en LEVAC, en intereses, que produciendo, el que tiene plata no va a producir, en una empresa va a poner la plata de interés. Si yo soy amigo de alguien del gabinete, con los tantos amigos que tiene este gobierno, de poder, y se resuelven las licitaciones en base a ese criterio, y vamos a seguir haciendo mal. Y si yo organizo subsidios a muchos servicios públicos, como pasaba con el gobierno anterior, y los subsidios se buscaban no solamente porque ayudaban a solucionar problemas a la gente, sino porque ponían retornos enormemente, como puede ser el caso de los colectivos, que eran declaraciones juradas de los empresarios, o en el caso de los subsidios a la luz, que la empresa administradora del mercado eléctrico no tiene ni control de auditoría, ni control de sindicatura, y llegó a recibir 11.000 millones de dólares en un año. Entonces, nosotros son ejes de valores. Ahora, atrasando el tipo de cambio, concentrando la economía y propiciando la patria financiera, difícilmente saquemos adelante el país. Ricardo, te agradezco mucho que hayas venido. No, gracias a ustedes y espero que estas ideas sean debatidas por otros que nos sigan. Gracias. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos. Я твой работник. Abordar un tema que tiene que ver con algo de lo que hablaba Ricardo Vago, sin ningún tipo de dudas. Para superarnos como país hay que apostar a la educación. Y, a ver, hay que darle facilidades. La educación pública se tiene que elegir como un puntal fundamental en la construcción de cualquier país, y más en una nación como la Argentina, donde hay sobrados ejemplos de la excelencia de la educación pública, los premios Nobel, por ejemplo. Y en este sentido, en el acceso a la educación pública, en el Consejo Deliberante, el día miércoles se trató un tema muy importante, algo que había quedado olvidado, entre comillas, en la reglamentación que se hizo en la provincia de Buenos Aires del boleto estudiantil gratuito, y se olvidaron de los terciarios, entre otros, porque me parece que los fines tampoco están contemplados. Pero eso le vamos a preguntar a Walter Correa, que está con nosotros, concejal de Unión Ciudadana, y también con Santiago Loreto, que es el presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Ricardo Rojas. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ¿los fines están contemplados en el boleto estudiantil gratuito? Mira, puntualmente no. Hay otras cuestiones que sí están contempladas. Yo te lo manifestaba el otro día, que era el caso de los trabajadores no docentes. Uh-huh. Sin embargo, recién charlábamos con Santiago haciendo un análisis del boleto universitario
hay 5 universidades, ¿no?, en todo el territorio bonaerense. 5 universidades del conurbano, que tienen esta suerte, entre comillas, porque es lo que de alguna forma u otra traccionó la gobernadora. El resto no está contemplado. Nosotros lo hicimos eco, digamos, de la militancia estudiantil, donde lograron unificar las voluntades de todos los terciarios con un trabajo importante, de compromiso, de solidaridad, de militancia por parte de los compañeros, y el Consejo lo que hizo fue básicamente hacerse cargo de este gran trabajo que hicieron los pibes. Una caja de resonancia, como debería ser. Sí, totalmente. Pero sí, también decir esto, ¿no?, que la provincia con bombos y platillos anuncia, como hace el gobierno nacional, un montón de cuestiones que después, que son netamente marketineras o virtuales. Pero después, cuando se desarrolla en el territorio, cuando vamos a la realidad, o no existe o existe poco y nada, ¿no? Walter, yo te lo preguntaba el día de la sesión. Digo, ¿quién tiene que financiar? A ver, vamos por partes. Esto que votaron en el Consejo Deliberante es una comunicación al Poder Ejecutivo de la provincia para que subsane el olvido, entre comillas, ¿verdad? ¿Es eso? Sí. ¿Quién tiene que financiar una vez que se implemente el boleto estudiantil terciario? ¿Quién lo tiene que financiar? No, mirá, la ley lo que establece es que cuando se reglamente, que se reglamentó parcialmente, porque hay un montón de cosas que no están contempladas, lo financia el Estado provincial. Excusas no tienen, porque la verdad que la provincia se endeuda sistemáticamente cada vez más y más, pero todavía estamos enganchados con el tornado de Miami. Esta es la realidad, ¿no? Te muestran los medios masivos y monopólicos que traccionan con el gobierno nacional y con el gobierno provincial, muestran otra realidad que no es la nuestra. La verdad que no lo hacen así de tajante, claro y conciso. No lo hacen, no financian lo que tienen que financiar. Santiago, ¿cómo llegan a la organización? Digo, porque no debe haber sido sencillo. Digo, aunar voluntades, digamos, a marcar este es el camino, tenemos que ir por acá. ¿Cómo lo lograron? Bueno, nosotros desde el Rojas, como centro de estudiantes, desde la agrupación que es Unidos por el Rojas, tenemos ya un segundo año al frente del centro y entendíamos que era una necesidad real. Esto del acceso a la educación superior tiene muchas limitantes. Y el factor principal es el económico. Dentro de los distintos que hay, el principal es el económico. Y la posibilidad del boleto gratuito para los estudiantes, que fue una cosa que se ha discutido en la provincia durante la gestión anterior y aprobado en la ley 14735, que es del boleto educativo gratuito, era como un auspicio de generar más oportunidades. Después, con la llegada del nuevo gobierno, con la gobernadora toma, a la hora de reglamentar, como comentaba recién Walter, decisiones políticas que excluyen. O sea, los secundarios entran, que de hecho hubo una discusión a principios de este año a nivel local para la implementación de la gratuidad, que si bien los secundarios ya tenían un boleto diferencial a nivel local, con la ley de boleto educativo, ellos directamente la gratuidad. Bueno, hubo discusión y demás. Recién a principios de este año, con la atracción junto con los estudiantes secundarios, se pudo implementar dentro del municipio. Igual, como comentaba Walter recién, son muchas discusiones. Por ejemplo, nosotros acá en Moreno empezar a recorrer esto, ¿no? Desde el Rojas y decir, bueno, necesitamos que todos los compañeros de los terciarios de Moreno se involucren en esto. Porque nosotros podemos, desde nuestro lugar, decir, bueno, acá hay una necesidad. Pero solo no podemos. Entonces, desde nuestro espacio decidimos ir a recorrer los terciarios. Empezamos por el Riglos, que es otro profesorado que está a pocas cuadras del Rojas, y con las compañeras que están más movilizadas y que entienden la necesidad de la organización, llevamos a que pudieran concretar su elección de centro de estudiantes, y de ahí, en trabajo conjunto, a recorrer los terciarios que son del turno vespertino, que es el Mariano Moreno, el Pellegrini y el 180, para decir, compañeros, necesitamos empezar a movernos por esto, porque la única manera que podemos llegar a concretar y defender nuestros derechos y concretar nuestros intereses es a través de la organización.
La organización, que como estudiantes terciarios tuvo la forma de coordinadora, la coordinadora de estudiantes terciarios de Moreno, y desde esta coordinadora empezar a convocar a los compañeros para defender esto. Así surge, bueno, venimos con Walter desde un primer momento remarcando esto, y a partir de la creación de la coordinadora plantearlo en el Consejo. Lo de ayer fue importante, es muy importante lo que pasó en el Consejo, porque nosotros como organizaciones estudiantiles podemos y tenemos todo, digamos, una capacidad de poder llevar adelante los reclamos y poder organizar a los compañeros. Pero son estos espacios como el del Consejo que le dan otra autoridad y que le dan otro marco a la discusión. Nosotros, desde nuestras capacidades, podemos llegar a instalar la discusión y podemos avanzar. Pero esto que obtuvimos ayer es otra herramienta, una herramienta más desde la cual ir y discutir acerca de esto que es fundamental. Lo del boleto educativo es fundamental. Bueno, y te lo decía también ayer, digo, es un camino que comenzaron. Un camino que seguramente va a tener sinsabores y también alegrías. Pero esto de la organización también tuvo un impacto directo en el Consejo Escolar de Moreno, porque, a ver, haberse movilizado junto con los chicos de la media número 6 hizo que tuvieran que ser recibidos por la presidenta del Consejo Escolar, Mónica Bersoni, y también por el responsable del área de infraestructura del Consejo Escolar, que es el consejero Jorge Galeán. Digo, ¿qué es lo que pasa con el Rojas? ¿Qué es lo que necesitan? Porque es es una de las instituciones, no te digo la más vieja, pero una de las más viejas en construcción que hay en Moreno. ¿Qué es lo que están necesitando? Sí, bueno, a ver, nosotros, el profesorado es el más grande de la provincia de Buenos Aires. ¿Es el más grande? El más grande de la provincia de Buenos Aires, con una matrícula en torno a los 4.000 estudiantes, 9 carreras. Está funcionando de lunes a viernes, todo el día, desde la mañana hasta la noche, y los sábados incluso también tiene funcionamiento. Está todo el tiempo abierto. Entonces, tenemos una capacidad limitada para el conjunto de los estudiantes, y además de eso, que ya es mucho decir, ¿sí?, tenemos problemáticas en la infraestructura. Digamos, el pasillo del Zoom es que da la escalera, por ejemplo, que es uno de los problemas que nosotros remarcamos mucho, es prácticamente una cascada, es un chiste, pero la verdad es una situación bastante problemática, es peligroso. Teníamos, el Rojas también es conocido por los compañeros como el Palomar, tenemos toda una presencia muy importante de las palomas, de hecho, como uno de los problemas, ¿no? Y también tenemos la Casona, que es el edificio que fue declarado Patrimonio Histórico hace unos años, que la idea justamente era conservarlo en su estructura y demás, pero ante la falta de inversión lo único que conseguimos es que el edificio se mantenga intacto y en deterioro, que genera condiciones no solamente para los estudiantes, que de por sí ya las sufrimos bastante, teniendo dependencias que no pueden tener funcionamiento pleno, sino que además algunas de las que están en funcionamiento, varias, por ejemplo, el caso de la bibliotecaria, que vive de licencia porque padece una alergia producto del lugar de trabajo. Ella está en condiciones de trabajo que no son las correspondientes. Y así como lo padece ella, nos padecen los preceptores, los directivos y nosotros también. Entonces, el trabajo que nosotros nos tomamos es, en primer lugar, llevar la discusión a los compañeros, porque a veces se tiende a naturalizar lo que está mal. Que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, creo yo, como sociedad, es decir, bueno, estas son las condiciones en las que nos tocaron vivir, nos tocaron que te estudiar. dicen, o lees sobre todo en las redes sociales, nosotros estudiábamos con frío, con los vidrios rotos, con que se llovía, y digamos, y era como algo natural, digamos, algo que había que aceptarlo así como es. Claro, entonces, el primer gran desafío, que también con la otra cuestión que venimos planteando del boleto, es vencer esto, ¿no? El sentido común que instala que son las condiciones en las cuales la educación pública tiene que estar. Entonces nosotros decimos, no, tenemos que apuntar a estudiar en condiciones dignas por lo menos, y sobre todo también llegar, por eso también lo del boleto. Y desde ahí decimos, bueno, hay que instalar el tema en discusión con los compañeros que ven la problemática, porque no es que están ajenos a la realidad del instituto, pero tomar la posta y decir, bueno, esto que es mi segunda casa, es mi lugar de estudio, es donde yo voy a salir, y como docente, porque Rojas es de formación docente, decir, bueno, yo también después voy a estar en otras instituciones educativas. Tenemos que ser parte de no solamente, digamos, beneficiario de la educación pública, sino decir parte activa de la educación y en defensa de la educación pública. Entonces ahí decimos, bueno, compañeros, preocupémonos por esto y tomemos cartas en el asunto. Y de ahí, bueno, con un trabajo más que importante de, bueno, concientización y convocatoria. Hay que ser parte de la discusión. Y finalmente, en lo que, confluyendo con la media 6, lo que fue el martes pasado, en la movilización al Consejo Escolar, que tuvimos un recibimiento con muchos compromisos de los cuales nos llevamos, pero que ahora tenemos que ver que se cumplan.
De lo que se prometió que iba a ir una empresa a inspeccionar, ¿fue la empresa? La empresa fue el mismo día martes, estuvo haciendo un presupuesto. El jueves, también, que era la segunda parte del compromiso, era que los inspectores de la Dirección Provincial de Infraestructura se hicieran presentes, fueron, y lo que nosotros tenemos que ir es esta semana próxima a ver qué es lo que se ha presupuestado, y de ahí la discusión más fuerte, que es de qué manera se va a financiar, porque no es solamente decir, bueno, acá están los problemas, porque los problemas los vemos todos, es decir, bueno, de qué manera, ahora, reconociendo los problemas y sabiendo más o menos por dónde se puede solucionar, bueno, ¿quién lo va a financiar? El primer responsable, el único responsable es la provincia de Buenos Aires. No es un problema de ayer, eso lo tenemos claro, más que claro. Pero bueno, lo que es la responsabilidad del Estado y la responsabilidad del gobierno es decir, estos son los problemas, bueno, hay que destinar los fondos para poder resolverlos. En paralelo, digamos, el día anterior a la movilización, las autoridades de lo que es Educación acá en Moreno, el secretario de Cultura, Educación y Deportes, que es Luis Anel, y el subsecretario de Educación, Ezequiel Weinzer, se han acercado al instituto, y también fue como en paralelo, tuvimos dos encuentros distintos para discutir la misma problemática. También nos llevamos una serie de compromisos, que fue lo que hizo que tanto el miércoles, jueves y viernes el profesorado estuviera cerrado, fue lo de la parte municipal, digamos, ¿no? Que se había comprometido. Algo que uno dice, ¿da respuesta? Y sí, porque nosotros teníamos habitando en los pasillos del área superior de la planta alta, las palomas, como venía comentando, la convivencia con las palomas, ellas nacían, como comentaba hoy con los compañeros, nacían, crecían, se reproducían y morían en el cielo raso de la planta alta. El compromiso del municipio fue retirar todo eso. De hecho, estos 3 días fue una tarea que han llevado adelante, que particularmente yo fui a presenciar en uno de los días, bien cómo estaban llevando la tarea, y era un asco, que se entiende por qué se ha cerrado el instituto esos días, porque no se puede coexistir en la medida que se estaba llevando esta tarea, y a su vez retirar todo el material desuso, que era otra de las cosas que por ahí entraba dentro de los reclamos que nosotros llevábamos adelante. Por ahí no eran los más urgentes, pero sí era necesario atenderlo, y bueno, ahora eso está, falta la parte del Consejo Escolar, lo que se comprometieron, que en estos días nosotros vamos a estar acercándonos para ver cómo va avanzando. Walter, ¿qué problema que los pibes piensen, No, para mí no es ningún problema. Para nosotros, que confiamos dentro de una concepción de militancia en el recambio generacional, que nos hace falta. A ver, el producto que tengamos los dirigentes que tenemos, lamentablemente, son 30.000 compañeros de los mejores nuestros que hemos perdido. Y hay un bache generacional que los dejaron los milicos a sangre y fuego, que son los pibes los que van a ir recomponiendo esto. Así que yo bienvenido al debate, a la discusión, y que estas nuevas generaciones vayan cubriendo ese bache generacional que nos han dejado los milicos. Porque aparte los chicos pelean por sus derechos. Y algo me sorprendió, y lo he comentado en el noticiero, es la manera de llevar adelante el reclamo de la presidenta de la media número 6. No me acuerdo cómo se llama la chica, lamentablemente no me acuerdo. Daira. ¿Cómo? Daira. Digamos, me sorprendió gratamente una piba de 17 años con ese compromiso, esa construcción ideológica, de léxico, digamos. Esto va a presionar, sin ningún tipo de dudas, a los dirigentes que hoy están comandando los destinos, ya sea del municipio, de la gobernación o de la nación. Y ustedes tienen que estar preparados para esto. Mirá, yo siempre digo que hay una gerontocracia político-sindical importante, ¿no? Que, vuelvo a repetir, lamentablemente es el resultado de haber perdido 30.000 de los mejores nuestros. Si no, muchos no podrían estar donde están. Así que me parece que si vos tomás en cuenta que Güemes murió en batalla a los 36, que Perón fue Perón a los 42, que Evita nos dejó a los 33, la verdad que me parece que hay algunos que tendrían que, en este momento tan difícil, en un momento donde nos gobierna la oligarquía, hay muchos que tendrían que darle lugar a las nuevas generaciones. No te olvides de Dorrego, de Mariano Moreno, de José Caselli. Tenemos unos cuantos, pero hay muchos que no, que en la edad donde había que pelear. Walter, por último, aprobaron también la emergencia educativa, ¿no? Sí. ¿Qué implica? En principio, es la declaración, ¿no? La declaración es en principio importante.
como fue el tema de las pymes, como fue el tema alimentario. Y después, bueno, de ahí se va llevando un montón de cuestiones desde lo administrativo, que son cuestiones formales, al hecho de ejecutarlas, como ser el hecho de la tarjeta con respecto a la alimentación, el tema farmacológico. Eso dentro del programa de Unidad Ciudadana nosotros lo tenemos sumamente claro. Punto número 2, emergencia, donde se habla de la emergencia farmacológica, donde se habla de la emergencia alimentaria. Y también está el tema de la emergencia educativa, ¿no? que es lo que te dicen los pibes, ¿no? Hoy, más allá que tenemos los gendarmes, ¿viste? Que aparatean en las escuelas, tenemos un Estado provincial que no se hace cargo, que solamente son inflar globitos y tirarlo y anunciarlo en los medios, y después cuando vos vas a la realidad, vuelvo a insistir con esto, más allá de la gendarmería, una realidad que es lamentable, que cada vez se empobrecen la estructura, la calidad educativa, el hecho de que un docente no pueda explicar el caso de Santiago Maldonado, ¿no? Tenemos un compañero desaparecido. Entonces me parece que estamos desde el 83 hasta acá, por lo menos lo que yo sé, lo tengo registrado como experiencia como militante, en una mínima y baja densidad democrática. Esto es lo que está haciendo este gobierno neoliberal de Macri. Walter, Santiago, muchísimas gracias por haber venido. En el próximo bloque vamos a estar hablando del tema candente del momento. Aquí en Moreno, el paro de trabajadores municipales. Y usted dice, ¿por qué tema candente? A ver, si va a la sala de primeros auxilios de su barrio, se va a encontrar sin atención. Así que es candente. En el próximo bloque vamos a estar hablando del tema. Я твой работник. Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno. Del lado del trabajador. En defensa de nuestros derechos laborales y abiertos a la comunidad de Moreno. Alcorta 2668. Visite nuestro sitio web www.astmm.com.ar. El tema candente del momento, sin ningún tipo de dudas, el conflicto que se ha desatado a nivel comunal respecto al pago de haberes correspondiente al mes de agosto, que han llegado en cuentagotas. Digo, 7.500 pesos el viernes pasado, si la memoria no me falla. Un compromiso que ahora me van a desmentir o me van a firmar los dirigentes gremiales que están con nosotros, Marcelo Cosme y Walter Cravero, de 7.500 pesos en las próximas horas, o tal vez sea menos, ahora me lo van a explicar. Algunos con actos de violencia, de pugilismo en la dirección de tránsito, que a veces no se termina de entender qué es lo que pasa. Digo, despidos. Y es un dato no menor que decía al comienzo de este programa, estos despidos al menos de 10 trabajadores, por lo menos es el dato que tenía yo hoy a la tarde, gente que prestaba servicios, sobre todo en el área de salud. Bueno, realmente un caldo de cultivo que parece que por momentos la olla va a estallar.
¿Qué es lo que va a pasar? Con nosotros está Walter Cravero, secretario general de ATE Moreno, y Marcelo Cosme, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, quien quiera arrancar me va a contestar cómo está ahora, en este momento, a las 21:43, el conflicto. Sí, bueno, en principio, en este momento, primero agradecerte por el espacio que nos brindás, la verdad que muy agradecido. Y la verdad que en este principio, bueno, tenemos alrededor de 40 compañeros que están en la plaza, aguantando pasar la noche, ¿no es cierto?, en esta medida de protesta. Y ya hace 4 días, con el día de hoy. Y la verdad es que desde el principio de este gobierno de Walter Festa hemos venido de alguna manera padeciendo los sueldos en cuota. Eso es una realidad que también debemos de decir. Pero sí también es cierto que bueno, se han mantenido los acuerdos, la paritaria, el convenio colectivo de trabajo, se han sostenido los aumentos. Si ni bien nosotros cobrábamos en cuota, pero teníamos la garantía de que, bueno, que esto iba a llegar en determinados días. Entonces, digamos, entre comillas, una cierta tranquilidad ante esa situación. Y que bueno, que después de 21 años, digamos, logramos recuperar el 3% de antigüedad, digo, que los 90 nos sacó, digamos, eso fue también un producto, digamos un hecho muy importante y la verdad es una conquista histórica para nosotros los trabajadores municipales, que de hecho en la historia del trabajador municipal nunca tuvimos convenio colectivo ni paritaria. Y hoy conseguimos una ley que podamos tener esto que te digo. Pero la verdad que bueno, llegamos a esta situación que entendíamos que igual veníamos padeciendo situaciones complicadas en las distintas áreas, pero que a través del diálogo intentamos poder, digamos, mejorarlas. Y bueno, llegamos a esta última instancia en la última reunión que hemos participado con el compañero Walter, y con el intendente y parte de su gabinete, que bueno, que la situación estaba en crisis totalmente y que bueno, que no había perspectiva de poder realmente cobrar nuestros saberes como corresponde. Tal es así que hemos cobrado la semana pasada, fines de la semana pasada, 7.500 pesos, en base a que eso fue un retroceso, ¿no? Porque veníamos cobrando en cuota, pero era superior a eso. Y bueno, el día de mañana, los otros 7.500 pesos. Hay 7.500 pesos para depositar mañana. Para depositar mañana. Bueno, aquellos empleados municipales que se están enterando ahora, digo, ¿a partir de qué hora se va a producir el depósito? Sí, no, a partir de las 0 horas. Es decir, en 2 horas, 2 horas y media pueden ir al cajero. Exactamente. Digo, no solo eso, digamos que también en estos días el intendente ha bajado a hacer una asamblea con los compañeros en la carpa, de alguna manera, y a manifestar la situación. Digamos, Moreno es un distrito que siempre ha dependido de provincia y nación, eso sí, siempre, estructuralmente. Es histórico. Y lo que nosotros de alguna manera reclamamos es esto, digamos, ¿no? Los gestos primeros en el distrito, digamos, en el sentido, si ni bien reconocemos ese 3%, que tranquilamente se pudo haber opuesto a eso, porque de hecho muchos intendentes en la provincia de Buenos Aires lo han hecho. De los 135 intendentes, solamente 45 han firmado convenio colectivo y en muchos casos han sido ordenanzas y no realmente convenios colectivos. Entonces eso se reconoce, pero también debemos decir de que bueno, que teníamos la necesidad de que el organigrama se achicara, digamos, que nosotros entendíamos que por ahí donde debería haber directores, subsecretarios, coordinadores y demás, 2, quizás lo habían 3 o 4, nos parecía un exceso. Eso también lo hemos manifestado en asamblea, se lo hemos dicho a él y hoy te lo estamos diciendo a vos y en varios medios. Y que bueno, que aquellos compañeros que entendíamos que no estaban a la altura de las circunstancias, llevando adelante distintos sectores por el hecho de la relación, digamos, mala con el trabajador de carrera y demás, digamos, debería de dejar de estar ahí con esa responsabilidad tan grande, ¿no es cierto? Walter, y a ver, y lo que dice Marcelo, lo que relata Marcelo con respecto a este compromiso de achicar el organigrama, digo, y que se entienda, achicar el organigrama en las funciones jerárquicas, no en el trabajador. Digo, ¿se está cumpliendo ustedes? Porque hubo una cantidad de despidos hoy, que yo tengo contabilizado 10, no sé si más, finalmente, ustedes tienen los números finos. Digo, pero la cuestión jerárquica, ¿se está achicando? Bueno, buenas noches. En principio, el tema de achicar la estructura jerárquica recién se va a empezar a palpar el lunes
porque no tenemos datos públicos ni el organigrama nuevo, sino que se ha elaborado y el compromiso es dar esa información o a través del Consejo Deliberante tener esos datos. Pero la novedad del día de hoy, la verdad que nos deja demasiadas dudas y la verdad que un sinsabor, porque del dicho y el compromiso público con la Asamblea, con los trabajadores del Intendente, del día de ayer a las 6:30 de la tarde, encontrarnos al día siguiente con despidos, así sea de un solo trabajador. ¿Cuánto contabilizaron ustedes? Nosotros contabilizamos 10 que nos presentaron un listado de compañeros y todos del sector de salud. Pero hay muchos rumores y en esto creo que hay también malas intenciones y no se sabe, digamos, hasta qué punto está el enemigo interno que tanto se dice, porque no se sabe si viene de sectores opositores, de sectores, digamos, ligados a la oposición o propios sectores, que parece que lo que están haciendo es boicotear la propia gestión del intendente. Digamos, y si no hay un cinismo tan grande que nos preocupa demasiado y que lo que menos hace es generar un clima de cordialidad para ver cómo superamos esta situación más que atípica y crítica. O sea, para repetirte, son 10, después en diálogo con el secretariado, con el secretario de gobierno y parte de la parte, digamos, ejecutiva del gobierno, nos decían que inclusive eran más, pero que son cuestiones rutinarias. Digamos, hasta que no tengamos esa totalidad, los compañeros se acerquen, le pedíamos por favor que nos acerquen esos datos a los compañeros, ¿no?, de los distintos sectores, que si se enteran que vengan, porque nosotros vamos a hacer reclamo de cada uno de los trabajadores que cumplen funciones efectivas. Pero bien claro, hoy caracterizamos que en vez de tocar la estructura jerárquica, se tocó desde abajo una vez más, con lo cual ya dijimos, los trabajadores no estamos dispuestos a pagar el ajuste como siempre se pretende. Y esto lo expresamos como atento a la línea y no va a ser la excepción en el municipio de Moreno. ¿Qué pasó en la Subsecretaría de Tránsito? Bueno, en eso hay un episodio confuso. Nosotros veníamos de una reunión, en la reunión que detallaba Marcelo con el intendente, para que nos diera la información precisa de los 7.500 pesos, que fue lo que efectivamente nos informó. También informar cómo con recursos propios a tratar de garantizar el pago total de los salarios para la semana que viene. Esto como compromiso más que como un hecho concreto. Pero bueno, saliendo de esa reunión donde nosotros le expresábamos esto de por favor, más que por favor, digamos, una exigencia desde la estructura y desde los sindicatos que representan a trabajadores, que se dejen de apretar en los sectores de laburo, que dejen manifestar a los trabajadores, porque estábamos hablando ni más ni menos de la falta de pago de sus salarios. Es algo que afecta directamente y es la primera de las reivindicaciones. Yo trabajo, el trabajo se paga con salario, y si no se paga, se está incumpliendo desde la parte patronal. Con eso es suficiente explicación y no tiene que haber ningún aprete de ningún jefe. Sin embargo, día a día nos encontramos. En tal sector apretan y dicen que el que va a paro y si no firma se va a descuento, distintas cuestiones que contribuyen mucho al desánimo y a la bronca de los laburantes. Ni bien bajamos de esa reunión donde le pedimos el compromiso que baje la línea a todo el gabinete y que se dejen de presionar a los compañeros, nos encontramos con este episodio de violencia donde una compañera nos manifiesta que fue golpeada por un jefe o el segundo del jefe de tránsito. Sí, el hermano del subsecretario. El hermano del subsecretario. No sabemos, Leonardo Tublin, no sabemos específicamente qué cargo tiene dentro de la estructura municipal. Tal cual. El lunes, martes se vivía, digamos, una suerte de un reclamo absolutamente justo, esto creo que no está fuera totalmente de discusión, pero, digamos, en un ambiente, si se quiere, de acuerdo. Digamos, donde se estaba llevando para adelante, empujando todo del carro para el mismo lado. Digo, esto enturbia sin ningún tipo de dudas los despidos, el episodio de violencia, enturbia esto. Sí, totalmente. Totalmente enturbia y, digamos, dificulta la posibilidad de encontrar canales de solución de manera conjunta. Ya, digamos, nos pone, digamos, se ponen de la vereda opuesta y, como decíamos, en vez de caracterizar al enemigo, porque más allá de las cuestiones estructurales que las sabemos, las conocemos y que se han desperdiciado 12 años en Moreno respecto a los recursos que ingresaban de nación y de provincia, más allá de eso también hay una cuestión de asfixia y de ahogo permanente que está proponiendo el gobierno provincial y nacional respecto al distrito de Moreno. Están queriendo transformarlo en un polvorín y un mitin político. Y dicen el próximo Santa Cruz. No se equivocan, y esto del gobierno provincial y nacional son muy hábiles. No se equivocan y, digamos, lo que tanto criticaban de la gestión anterior la aplican permanentemente y con más virulencia. Pero volviendo a la cuestión,
Si, digamos, caracterizamos que hay un enemigo que quiere vernos de rodillas, lo que menos podemos hacer es nosotros boicotearnos, y en esto no somos nosotros los trabajadores. Acá está, en la clase política, la clase dirigente y en el nivel ejecutivo del municipio, las prácticas que tanto detestaban o tanto, digamos, pregonaban de que había que erradicar de Moreno, las practicamos y en marcos tan críticos como este, con mayor violencia, y tomamos de rehén al laburante. Por eso me parece que esto, digamos, tiene que llamar a la reflexión, que si queremos encontrar canales de solución, lo que menos tenemos que hacer es acudir a estas prácticas que son tan detestables. Había un trabajador municipal que estuvimos hablando, creo que el lunes, martes, Juan Carlos Ponce de León, conocido por Balanza. Sí. Y nos contaba algo que aquellos que vivimos siempre en Moreno recordamos patente. Yo no recuerdo exactamente por ahí el año, sí que el gobernador era Antonio Cafiero y el intendente de ese entonces era Ernesto Coco Lombardi. Ante un conflicto que después le terminó costando, la verdad, la cuestión es que le termina contando también la intendencia después a Coco Lombardi este episodio, que es una huelga de... Sin resolver la situación, digamos. ¿Qué? Sin resolver la situación. Sin resolver la situación, tal cual. Y le termina costando la intendencia en las elecciones del año 91. Digo, Coco Lombardi, ante una situación similar, un enfrentamiento interno dentro del peronismo, la renovación y la llegada de Carlos Saúl Menem, termina generando, bueno, una asfixia financiera en Moreno y el reclamo del intendente Lombardi, la que es el intendente Lombardi, en La Plata con una huelga de hambre, una carpa y... escuchaba un audio del intendente Festa, creo que fue el martes a la tarde, donde decía que si me tengo que ir a encadenar a la gobernación lo voy a hacer. ¿Están así? Sí, ¿Sienten bueno, que están así? No, mirá, yo déjame decirte que escuchaba hoy atentamente a los compañeros que nos antecedieron la palabra y al compañero Santiago, ¿no? Que por ahí decía, ¿no? Que de esta situación del Roja, ¿no? Que fueron, los municipales fueron a acudir a esa situación. Digo, mira, los municipales estamos, yo, digamos, más que nada a los compañeros municipales y a la parte ejecutiva y al intendente, le quiero hablar de alguna manera a nuestra sociedad, digo, ¿no? Porque de última, digamos, es la que nos padece de alguna manera o de alguna manera somos los que vamos a solucionar a nuestro mismo pueblo, el trabajador municipal. El trabajador municipal está en todo momento de la vida de las personas. Cuando venimos a luz está el enfermero, que es un trabajador municipal. Cuando nos vamos de esta vida está el sepulturero para recoger las palomas del Roja, en cultura, en deporte. Entonces somos muy importantes, somos el primer eslabón para esta sociedad. Y la verdad es que también de alguna manera queremos hablarle a todo el gabinete y al intendente, decirle, el trabajador municipal no es el enemigo. A ver, nosotros no somos enemigos de nadie, tampoco vamos a ser obsecuentes. Si hay cosas que están mal, las debemos arreglar entre todos, pero quiero que... Y la verdad que a nosotros nos duele, y acá la verdad que hablábamos anteriormente con el compañero Walter, que el día anterior el intendente haya dicho, digamos, claramente que no iba a haber despidos, que se iba a poner frente a la lucha y que lo venía manifestando. Y la verdad que nosotros entendemos realmente quién es el enemigo, ¿no? Todo lo que está pasando en el mundo, en Latinoamérica, en Argentina, con este gobierno neoliberal, digo, ¿no? Que nos aumentan las cosas todos los días, que nos dificulta pagar los impuestos, que ponemos primero lo que es el alimento, digo, ¿no? Y la verdad es que un intendente de una política, digamos, que representa lo nacional y lo popular, que se ponga al frente de la batalla con los trabajadores, es lo que nosotros pretendemos. Y hoy la verdad que fue lamentable encontrarnos a la mañana en la carpa y que vengan estas noticias de compañeros despedidos, ¿no? Y porque no son de Moreno. Yo, mira, quiero dejar claro esto. Mira, nosotros durante muchos años hemos tenido muchos gobernantes que por ahí han venido de que no eran de Moreno, no eran acá, muchos de Moreno, y la verdad que, con perdón la palabra, muchos se han cagado en el distrito de Moreno y han sido de Moreno también. Entonces, va más allá si es de Moreno o no es de Moreno. Sí, obviamente, si son de Moreno y son laburantes y están comprometidos, bueno, en buena hora. Ahora, lo que nosotros necesitamos es gente comprometida de trabajo, ¿sí? Y cuando decíamos esto de Moreno no, tiene que ver con el exceso que a nosotros nos parecía de esto que vos decías al principio, ¿no? De encargado del encargado, del responsable del responsable. Entonces le pedíamos este compromiso al intendente y él lo dio, lo dijo en la asamblea, y es más, supuestamente esto se va a hacer, digo supuestamente porque ya digo, no me queda otra que decir supuestamente, con todo lo que sucedió hoy, ¿no? El lunes ratificarlo en el Consejo, y la verdad que los compañeros han manifestado, y es más, le decían al propio intendente, si tenemos que acompañar, acompañaremos.
Ahora, con esto lo de despido, la verdad que hoy venía un trabajador que es psicólogo, que trabaja en una sala, y la verdad que el compañero no es de Moreno, pero hace 10 años que trabaja en Moreno. Hay otra chica que era de Almagro que hace 9. Y 78 familias de Moreno dependen de ese profesional que día a día, digamos, trabaja con ellos. Entonces, la verdad es que es lamentable, llamamos a la reflexión, queremos una reunión inmediata con el intendente y con todo el gabinete, para poder aclarar esta situación, y nosotros creemos entender que esto es una confusión, que es un error lo que han tomado, esta decisión que han tomado tan drástica. Queremos que todos estos trabajadores que han sido injustamente echados de la municipalidad, que se los vuelva a retomar, que vuelvan a tomar sus tareas diarias, y nosotros seguir con el acampe hasta que cobre el último trabajador municipal. Y después, si el mes que viene seguramente esta situación se vuelve a complicar, y bueno, nosotros lo que pretendemos es que el intendente se ponga al frente de la lucha de los trabajadores como corresponde. Muchísimas gracias por haber venido, por haber abandonado la carpa un rato justamente para dialogar con la comunidad de Moreno, para que se interiorice aún más de este conflicto que tiene paralizado sin ningún tipo de dudas a la Municipalidad de Moreno. Haciendo honor a Rubén Bustamante, me he pasado en el tiempo, pero es justamente para no olvidarlo, ¿eh? Así que acá termina Quórum. Con mi conducción, ya la semana que viene el feliz papá Rubén Bustamante va a estar al frente de este programa y nuevamente con toda la actualidad política y social del distrito de Moreno. De mi parte nada más, el próximo jueves Quórum con Rubén Bustamante. Chau. Auspicia Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovecha hoy mismo esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu 0 kilómetro, camioneta o 4x4. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.